Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. En el corazón de los glaciares de los Alpes italianos se desarrollaba una escena impresionante. Los soldados italianos no solo enfrentaban a los enemigos, sino también al implacable terreno montañoso durante la Primera Guerra Mundial. La fotografía muestra el esfuerzo colectivo para transportar un gran arma, un perro e incluso a uno de los propios soldados a través de un terreno inaccesible. A medida que las tropas subían, enfrentando dificultades físicas y emocionales, el uso de técnicas innovadoras, como el izado de las cargas por cuerdas, fue esencial para la supervivencia y el éxito de las operaciones militares. En 1991, la princesa Diana hizo una aparición que quedó grabada en la memoria de todos, desprendiendo su elegancia y sofisticación. Con un conjunto negro impecable, complementado con un sombrero de gran estilo y un delicado broche de amapola, ella transmitía no solo refinamiento, sino también respeto por la ocasión. Diana, siempre atenta a los detalles, era mucho más que una figura pública. Representaba la fuerza silenciosa y la sensibilidad de una mujer que, a través de su posición, promovía causas humanitarias. En el calor de un partido de hockey en 1956, el árbitro Frank Cudbary realizó una maniobra impresionante, evitando una colisión con un jugador del equipo de Toronto. En medio de la velocidad del juego, logró esquivar con destreza, demostrando no solo su habilidad como árbitro, sino también la necesidad de estar siempre atento para garantizar la seguridad de todos los involucrados. El hockey, con sus movimientos impredecibles, exige reacciones rápidas, y en ese momento, Cudbary mostró su competencia al manejar lo inesperado, manteniendo el control de la situación y la fluidez del juego. Mientras el mundo estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial, una dura realidad se imponía sobre los niños británicos. En esta foto vemos a una serie de niños en formación, todos alineados y listos para un ejercicio de evacuación de emergencia. Este tipo de simulacro era uno de los muchos que se realizaban en escuelas y zonas urbanas, con el objetivo de enseñar a los niños cómo protegerse durante un ataque aéreo. La guerra no hacía distinciones, y hasta los más jóvenes tenían que estar preparados para lo que venía, demostrando el profundo impacto que el conflicto tuvo en la vida de las personas, incluidas las generaciones más jóvenes. Después de meses de sufrimiento y dificultades causadas por una grave sequía, un hombre en Texas vivió un momento de pura alegría y alivio. Cuando finalmente las nubes cargadas de lluvia aparecieron, no pudo evitar sonreír, levantando las manos al cielo, en un gesto de agradecimiento y felicidad. Lo que parecía imposible, una bendición que la naturaleza ofreció, trajo una esperanza renovada a ese hombre y a todos a su alrededor. En tiempos antiguos, antes de que el proceso de producción de la famosa cerveza Guinness se automatizara, se realizaba un trabajo peculiar en la fábrica. Hombres conocidos como sniffers tenían la tarea de inspeccionar los barriles de madera, no con los ojos, sino con el olfato. Se acercaban a las orillas de los barriles para verificar si estaban limpios y libres de cualquier impureza que pudiera afectar el sabor de la cerveza. El acto de oler tan de cerca era vital, ya que el sabor inconfundible de la Guinness dependía de la calidad de los barriles y la precisión del proceso. Leonardo DiCaprio, aún joven y con un estilo bastante audaz, siempre se destacó no solo por su talento, sino también por sus elecciones de moda. En los años 90 dejó su marca al aparecer en sesiones de fotos como esta, con un estilo rompedor que se alejaba de la imagen convencional de un galán. Con un look que combinaba prendas de cuero y botas imponentes, mostraba una confianza y actitud que atraían las miradas. En 1910, una familia excéntrica se convirtió en uno de los primeros símbolos del arte del tatuaje, en una época en que este tipo de expresión
aún no era común. Conocidos como la familia tatuada, todos los miembros, incluido el niño, lucían con orgullo sus diseños corporales, desafiando los estándares de la sociedad. En los años 20, Londres fue uno de los lugares donde la innovación comenzó a expandirse de forma sorprendente, trayendo incluso las máquinas expendedoras al día a día de las personas. La fotografía muestra a una mujer usando una de estas máquinas, que, en lugar de vender productos típicos como bebidas o dulces, ofrecía frutas frescas. El icónico Bibendum, conocido cariñosamente como el hombre Michelin, sobresalía por su figura peculiar y carismática. Ataviado con capas circulares que imitaban neumáticos apilados, su aspecto imponente atraía todas las miradas en las calles y eventos automovilísticos. Creado por Michelin como símbolo de la resistencia y la durabilidad de sus neumáticos, Bibendum se convirtió en un emblema publicitario eterno. En esta escena histórica, aparece junto a un vehículo decorado con anuncios, reafirmando su misión de promover la seguridad y la calidad en los caminos. Bajo el cielo despejado de una época llena de cambios y tradiciones, Bruce Lee, el maestro de las artes marciales, vive un momento íntimo y significativo con su pequeño hijo. Alrededor de 1960, la pasión de Bruce por el Kung Fu se refleja en su dedicación por enseñar desde temprano la filosofía y la disciplina que tanto apreciaba. En medio de historias de esperanza y riesgo, la década de 1930 fue testigo de múltiples intentos de cruzar fronteras en busca de un futuro mejor. En la escena, un agente de inmigración abre el compartimiento trasero de un automóvil y encuentra a Felipe Ramírez Pérez, un hombre de casi 1,80 m, encogido en un espacio reducido. En las profundidades de las minas francesas, el sonido de las herramientas se mezclaba con los pasos firmes de los caballos que trabajaban codo a codo con los mineros. Estos animales eran esenciales para transportar grandes cantidades de mineral y soportaban la falta de luz natural durante largos periodos. La relación entre los hombres y los caballos iba más allá de una simple función de trabajo, creando un vínculo de complicidad en un entorno marcado por el agotamiento y la adversidad. El esplendor de las luces y el brillo de las lámparas se mezclan con el entusiasmo de cientos de personas vestidas con uniformes azules. En Nueva York, en el año 1974, Electrolux organizó un evento festivo para rendir homenaje a sus vendedores de aspiradoras. Bajo una mirada serena y adornada con elegancia, una mujer egipcia de El Cairo nos transporta al año 1870, una época en la que las tradiciones y la modernidad comenzaban a cruzarse. Con el océano de fondo y el imponente puente Golden Gate dominando el horizonte, un veterano de guerra observa el paisaje junto a un niño que toma su mano con cariño. El año es 1943 y la escena expone las cicatrices dejadas por un conflicto que transformó a toda una generación. La muleta al lado del hombre simboliza las pérdidas y los sacrificios hechos en nombre de la libertad, mientras el gesto delicado del niño transmite esperanza y un sentido de continuidad. Entre los recuerdos del pasado y el anhelo de un futuro mejor, este instante expresa la fortaleza y la capacidad humana de seguir adelante a pesar de las adversidades. En medio del ajetreo del piso de operaciones de la Bolsa de Valores de Toronto, en los últimos años de la década de 1970, un evento inesperado interrumpió las negociaciones. Una bailarina subió al centro del salón para realizar una presentación sorprendente. Los rostros de los corredores, usualmente tensos por las fluctuaciones del mercado, ahora mostraban sonrisas de sorpresa y diversión. Entre los escenarios parisinos y el encanto de la Catedral de Notre Dame, Gina Lollobrigida dio vida a la icónica Esmeralda durante el rodaje de El jorobado de Notre Dame. En el año 1956, la actriz italiana deslumbró al público y a la crítica
con su interpretación apasionada y cautivadora. Con un diseño compacto y una puerta frontal inconfundible, el BMW Z600 marcó una época de innovación y supervivencia para el fabricante alemán. Durante la década de 1960, la empresa enfrentaba una grave crisis financiera, y este pequeño vehículo fue la pieza clave para su recuperación. Su encanto encajaba perfectamente con el estilo de vida de la época, y el modelo conquistó a miles de conductores que buscaban un coche económico y práctico. Con una sonrisa radiante y el cabello ondulado brillando bajo el sol, Marilyn Monroe vivía los primeros años de su ascenso al estrellato en 1949. En esta etapa, aún conocida como Norma Jean, posaba con ligereza y espontaneidad, mostrando el carisma natural que pronto conquistaría Hollywood. En Gainesville, Florida, a inicios del siglo XX, un retrato familiar inmortaliza un momento de orgullo y unión. Durante los sombríos días de 1941, en el Reino Unido, se adoptaron medidas inusuales para proteger no solo a las personas, sino también para garantizar la seguridad de sus mascotas. Entre estas soluciones, destacó un curioso contenedor reforzado con acero diseñado para proteger a los gatos durante los bombardeos aéreos. Con pequeñas aberturas para ventilación y una rejilla frontal que permitía la visión, el diseño evidenciaba la preocupación por el bienestar en tiempos de guerra. Con la determinación reflejada en su rostro y los músculos tensos por el esfuerzo, un joven Manny Pacquiao afrontaba otra intensa sesión de entrenamiento. Aún lejos de la fama y los títulos que conquistaría en el futuro, fortalecía su resistencia en medio de las adversidades que marcaron su juventud. Cada repetición era un peldaño hacia el sueño de convertirse en campeón. Una estructura de madera pesada colocada alrededor del cuello como forma de castigo, el joven soporta la humillación pública con una expresión que mezcla cansancio y resignación. Esta práctica, conocida como kange, se utilizaba ampliamente en algunas regiones asiáticas y derivaba del término francés kange, que significa yugo. El objetivo era inmovilizar al condenado y exponerlo al juicio de la sociedad, simbolizando el peso literal y figurado de sus supuestos crímenes. El contraste entre la figura frágil y la brutalidad del castigo evidencia la dureza de las prácticas disciplinarias de épocas pasadas. En los Estados Unidos, en 1924, la historia de Pip, un perro de mirada melancólica, se convirtió en símbolo de un episodio curioso e inusual. Acusado de asesinar al gato del gobernador, Pip fue condenado a cadena perpetua, una sentencia más simbólica y humorística que real. Reunidas en el campo con miradas decididas y un espíritu pionero, las jugadoras de la selección femenina de fútbol de los Países Bajos destacaron en 1971, un período crucial para el desarrollo del deporte femenino. Con la mirada perdida y una expresión de agotamiento profundo, la enfermera toma un breve respiro frente a la entrada de la tienda de campaña marcada con la Cruz Roja en medio del caos de Normandía, en 1944. Las largas horas de trabajo bajo una presión extrema, atendiendo a soldados heridos en un escenario devastado por la guerra, evidenciaban su desgaste tanto en el uniforme arrugado como en la manera abatida con la que mantenía su cuerpo. En medio de una multitud que parecía interminable, la reina Isabel II se dirigía a cerca de 250.000 ciudadanos indios en un discurso histórico en la ciudad de Delhi, en 1961. De espaldas a la inmensa audiencia, su manto y su postura erguida simbolizaban el peso y la solemnidad de su papel en un momento cargado de simbolismo. Al amanecer del siglo XX, la Armada de los Estados Unidos dio un gran paso hacia la modernidad con la incorporación del submarino USS Holland en 1900. Con un diseño audaz y pionero para su época, representaba un logro de la ingeniería que, aunque rudimentario,
simbolizaba el inicio de una nueva era en las operaciones navales. En la foto, los tripulantes posan con expresiones que varían entre confianza y relajación, mientras el pequeño casco del submarino parece casi modesto en comparación con los barcos anclados al fondo. Bajo las luces vibrantes de una calle japonesa en la década de los 60, un grupo de jóvenes, impecablemente vestidos con trajes y elegantes sombreros, posa con posturas firmes y miradas decididas. Son miembros de la Yakuza, la famosa organización que se convirtió en sinónimo de códigos de honor estrictos e influencia en las sombras. La ropa sofisticada y la actitud serena ocultan un mundo complejo, donde la lealtad y el poder se entrelazan en una red de historias de conflictos y tradiciones. Con solo 8 años de edad, Momchilo Gabrich pasó a la historia como el soldado más joven en servir durante la Primera Guerra Mundial. Con un uniforme que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, se mantuvo firme entre oficiales y soldados adultos, una figura que simbolizaba tanto la tragedia como la valentía. Tras perder a su familia en un ataque enemigo, Momchilo fue acogido por el ejército serbio y rápidamente se convirtió en una figura respetada entre los militares. A pesar de su corta edad, desempeñó funciones de mensajero y recibió entrenamiento básico, siendo un testigo precoz del horror y la brutalidad del conflicto. En la década de 1930, en plena sabana africana, hombres armados con redes y determinación se arriesgaban para capturar un león con el objetivo de enviarlo a un zoológico europeo. La escena ilustra el enfrentamiento entre la imponente majestuosidad del rey de la selva y la ambición humana de dominar y exhibir la naturaleza en espacios urbanos. Entre el polvo levantado por el esfuerzo, casi se pueden oír los rugidos de protesta del animal atrapado, mientras los capturadores mantienen el enfoque y tiran de las cuerdas con toda su fuerza. Esta práctica, hoy ampliamente condenada, se veía en aquella época como un símbolo de conquista y poder. Una escena curiosa de la década de 1930 muestra la Estatua de la Libertad al fondo, mientras una persona tiende la ropa al aire libre, realizando una tarea doméstica cotidiana. A finales del siglo XIX, las visitas al dentista no eran tan habituales como en la actualidad. En muchos hogares, la propia familia se encargaba de atender las emergencias dentales. La escena muestra a una madre decidida, utilizando un método improvisado y práctico para extraer el diente de su hijo. Una cuerda bien atada y aplicada con precisión y fuerza. El entorno doméstico, con muebles sencillos y la cocina al fondo, refleja una época en la que el ingenio y el valor suplían la falta de atención médica profesional. En un campo empapado y marcado por el ritmo feroz del partido, Diego Maradona, luciendo el icónico uniforme azul y amarillo del Boca Juniors, camina cubierto de barro, pero con la mirada firme y decidida. Aquella jornada de mayo en los primeros años de los 80 se convirtió en un episodio más de su camino hacia la grandeza mundial. A principios del siglo XX, el espíritu aventurero tomaba forma sobre ruedas con las primeras autocaravanas. Esta invención simbolizaba la libertad, permitiendo a las familias viajar con un toque de comodidad. En esta escena, una familia posa con orgullo junto a su hogar sobre ruedas, reflejando el entusiasmo por las nuevas aventuras, en una época en la que los caminos aún eran desafíos llenos de polvo. A principios del siglo XX, el volcán Sakurajima desató su furia de manera inolvidable. Una inmensa columna de ceniza y humo se alzó hacia el cielo, como un recordatorio silencioso del poder implacable de la naturaleza. La erupción fue tan fuerte que cambió la geografía de la región, uniendo la antigua isla a la península por el enorme flujo de lava. Kagoshima quedó cubierta por una lluvia de cenizas, pero sus habitantes mostraron una resiliencia admirable, reconstruyendo sus vidas tras la devastación. El Sakurajima se convirtió en un símbolo de la imprevisibilidad de la Tierra y de la capacidad humana de resistir ante la adversidad.
En medio de las calles concurridas de Sudáfrica durante la década de 1950, un simple banco de madera se convierte en un poderoso símbolo de segregación e injusticia. El letrero, con letras imponentes, restringía su uso a las personas blancas, mientras la brutalidad del régimen del apartheid envolvía la vida cotidiana. El contraste entre la inocencia de los niños y el peso cruel de las normas impuestas hace que la escena sea aún más impactante. Aunque ajenos a la gravedad de aquella realidad, las expresiones despreocupadas de los pequeños refuerzan lo absurdo e inhumano de las barreras sociales de aquella época. El anfiteatro quirúrgico de principios del siglo XX era un escenario donde la ciencia y la curiosidad se encontraban de manera dramática. En el centro de la sala, William Halsted, pionero de la cirugía moderna, lideraba lo que no era solo un procedimiento médico, sino un evento educativo que simbolizaba el avance del conocimiento. Médicos, estudiantes y curiosos observaban con atención desde las filas que recordaban a un teatro, mientras las enfermeras preparaban cada detalle con precisión y esmero. Las invenciones ingeniosas surgieron de la necesidad y la creatividad a principios del siglo XX. En Pellston, Michigan, las bicicletas adaptadas para recorrer vías ferroviarias ofrecían una forma inusual de explorar o desplazarse por regiones remotas. Los neumáticos estaban equipados con soportes especiales para mantener el equilibrio sobre los rieles de hierro, mientras que la estructura se mantenía ligera y práctica. El instante dramático donde la adrenalina del deporte y la calma de un profesional se cruzan de manera sorprendente. En medio de la tensión de una carrera en los Estados Unidos, a mediados de los años 70, un fotógrafo mantiene su concentración mientras un automóvil de carreras vuelca descontrolado a escasos metros de distancia. Sin ceder al instinto de retroceder, permanece enfocado en la escena, inmortalizando un momento que representa tanto el valor como la imprevisibilidad de un evento de alta velocidad. Con una sonrisa discreta y una mirada segura, Margaret Roberts vivía un momento que marcaría el comienzo de una nueva etapa en su vida personal y pública. Con 26 años, a punto de convertirse en Margaret Thatcher, tras su matrimonio con el exitoso empresario Dennis Thatcher, llevaba consigo sueños ambiciosos y una determinación inquebrantable. Una sonrisa genuina y un brillo inocente en la mirada. La sencillez del niño, con su gorra adornada con una estrella y sus zapatos de paja trenzada, es un reflejo de una infancia marcada por la rusticidad del día a día y la alegría encontrada en los pequeños detalles. Sosteniendo con orgullo su juguete improvisado, se convierte en un símbolo de resiliencia y creatividad en tiempos desafiantes. Esta escena es un testimonio de la fuerza y la esperanza presentes incluso en los momentos más modestos de la vida. En el paisaje de la playa de Brighton, a principios del siglo XX, la figura imponente del salvavidas se erige como un guardián vigilante, con un uniforme distintivo y una inscripción que refuerza su responsabilidad. Observa atentamente a los veraneantes que disfrutan de la brisa y el sol. Al fondo, damas con elegantes sombrillas se protegen del calor, mientras los niños juegan cerca del agua. Estos primeros salvavidas eran un símbolo de seguridad y disciplina en una época en la que los baños de mar comenzaban a popularizarse como una forma de recreo.